Bien, bienvenidos la gente de sistemas operativos. Vamos a comenzar con el tema de gestión de memoria. Eh, Hoy en día, digamos, el tema de la memoria, digamos, en cuanto a los requerimientos de hardware y demás, ustedes saben que cada día los programas demandan más y más cantidad de memoria, así como los sistemas operativos y demás, los requerimientos son cada vez más altos, pero al mismo tiempo también los precios son relativamente más bajos de lo que costaba antes la memoria, digamos, ¿no? Eh, la gestión de memoria implica muchísimas cosas, ¿no? Como por ejemplo el traslado de porciones de datos que van desde la memoria secundaria hacia la memoria primaria, ¿sí? Desde el disco hacia la memoria. Eh, digamos que todo lo que es almacenamiento de memoria, recordemos nuevamente lo que hemos visto en videos anteriores cuando hablábamos de la jerarquía de memoria, en donde tenía una forma, ¿se acuerdan? Piramidal, ¿no? Que en la cúspide, digamos, teníamos una memoria muy pequeña, pero muy rápida, que era la memoria del procesador. Después teníamos la memoria caché del procesador. Después teníamos la memoria primaria, ¿sí? Luego teníamos la memoria secundaria, donde ahí teníamos los dispositivos de almacenamiento secundario más rápidos, ¿no? Como los discos sólidos, discos rígidos, magnéticos. Por último, los más lentos son las cintas, y a medida que veíamos esa jerarquía de memoria nos dábamos cuenta de que arriba teníamos la memoria más pequeña, más cara y más rápida, y a medida que descendíamos esa jerarquía de memoria, la memoria se hacía, digamos, más grande, más lenta y más barata. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el objetivo del módulo de gestión de memoria de todo sistema operativo? Bueno, asegurarse, digamos, de poder proveer, digamos, a la CPU un suministro, digamos, de procesos ready como para consumir todo ese tiempo de CPU. La idea es que se gestione en memoria de manera tal de poder tener un flujo de procesos ready, digamos, para consumir tiempo de CPU, de manera tal de que la CPU no esté ociosa. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver la memoria con la cantidad de procesos a ejecutar? Bueno, tiene mucho que ver, porque si yo cargo de a un solo proceso en la memoria, bueno, voy a tener mucho tiempo ocioso de CPU. ¿Por qué? Y porque en gran parte del tiempo, digamos, el proceso va a quedar bloqueado, digamos, ¿no? Entonces, en esos tiempos no se podría hacer más nada porque no habría otro proceso por ejecutarse. En cambio, si el módulo de gestión de memoria a mí me permite tener 5, 10, 20, 30, 50 procesos al mismo tiempo en memoria, bueno, difícilmente la CPU va a tener tiempo ocioso, siempre va a tener algún proceso que podamos avanzar el program counter, por una cuestión de que no es muy raro que los 40 o 50 procesos queden todos bloqueados, ¿sí? Así que bueno, esa es una de las... esa es una de las cuestiones, digamos, de la gestión de memoria, que tiene mucho que ver con el rendimiento de la máquina, ¿no? Y la posibilidad de no desperdiciar tiempo de CPU. Bueno, ¿cuáles son los requerimientos de toda gestión de memoria? Bueno, son reubicación, protección, compartición, organización lógica y física de la memoria, ¿sí? Bueno, ¿por qué se habla de reubicación? Bueno, porque en realidad los procesos no siempre van a estar en la misma dirección de memoria. Entonces no puede, primero que la gestión de memoria no está bajo la responsabilidad del programador, sino que va a estar bajo la responsabilidad del sistema operativo. El programador no tiene por qué saber en dónde va a estar ubicado su proceso, ni tener que preocuparse de eso, ni de estar gestionando eso. La memoria, digamos, un proceso no necesariamente siempre va a estar en la misma ubicación de memoria. Yo no puedo de antemano o en el tiempo de compilación o algo por el estilo, digamos, cuando uno genera el ejecutable, yo no le puedo decir, mire, este ejecutable va a estar siempre en la dirección 1000 y va a correr en la dirección 1000, ¿sí? Sin embargo, ese tipo de requerimientos en algunos sistemas operativos en alguna época de la historia existieron, ¿no? Por ejemplo, los .com, digamos, en la época de DOS eran procesos así, digamos, vos de antemano le decías que iba a estar corriendo en determinada ubicación de memoria y no eran reubicables, eran procesos que entraban en una
determinada dirección de memoria y ocupaban un segmento completo, no podían ubicar más de un segmento y bueno, y de ahí no se podían mover de esos límites, digamos, ¿no? Pero bueno, esa fue una época que ya pasó, y hoy en día los sistemas operativos modernos son mucho más flexibles y permiten que los procesos se puedan reubicar en diferentes ubicaciones de memoria. A lo largo de la vida de un proceso podría arrancar en la dirección 1000, correr una serie de instrucciones a partir de esa dirección de memoria, pero luego swapear al disco y más adelante volver a recuperarse del disco y volver a ubicarse en la memoria, pero en vez de en la dirección 1000 quedó en la dirección 5000, qué sé yo. Y así sucesivamente, con lo cual hay un requerimiento de reubicación. No puedo suponer de antemano de que el proceso va a estar siempre en el mismo lugar. Bueno, cuando hablamos de frame o de marco, estamos hablando de un bloque fijo de memoria principal. Cuando hablamos de página, estamos hablando también de un bloque fijo en memoria secundaria. La idea es paginar procesos y cargar esas páginas en marcos de memoria, ¿no? Eso después lo vamos a ver cuando veamos un poquito más adelante paginación. Segmentación es similar, nada más que los bloques son de longitud variable, ¿sí? Entonces cuando hablamos de página, hablamos de bloque de longitud fija, y generalmente vamos a hacer una asociación 1 a 1 entre página y marco, ¿no? Es decir, si las páginas son de 1K, los marcos también van a ser de 1K de tamaño, ¿no? Sin embargo, los segmentos pueden tener longitud variable y son más adaptables a lo que son los módulos de software, digamos que pueden ser de diferente longitud. Bueno, un programa en la memoria está formado por la parte de código, la parte de code o program, la parte de data y la parte de stack. Bien, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener en el bloque de control de procesos, vamos a tener una serie de información general acerca de cada uno de los procesos que están en ejecución en este momento o que están en la memoria principal en este momento. Perdón, que están en ejecución en este momento. Podrían estar en memoria principal o no, después lo vamos a ver a eso. Pero en el bloque de control de proceso, ahí vamos a tener toda la información de todos los procesos que están en ejecución, o incluso puede haber información todavía de alguno que haya finalizado y que todavía no haya sido borrada esa información del sistema. Pero bueno, todo proceso de memoria está formado por tres cosas, ¿no? La parte de código, la parte de data y la parte de stack. En la parte de código obviamente vamos a tener las instrucciones, en la parte de data vamos a tener todo aquel dato que es asignado en forma estática, ¿no? Es decir, cuando uno declara una variable, int a, por ejemplo, ya el compilador sabe que necesita 4 bytes de memoria para alojar esa variable. Bueno, todo eso va a estar en data. También si manejamos un puntero, el puntero mismo en sí va a estar en data, pero por supuesto que puede estar apuntando a direcciones de memoria que están por fuera del programa o de data, pero al cual el proceso ese tiene permiso para acceder. Y después vamos a tener otra área de memoria bastante dinámica, bastante importante, que es el stack. Por ejemplo, si yo desde el programa main principal hago una llamada a una función, bueno, cuando yo paso los argumentos y se traslada el código, digamos, y se pone en ejecución el código de la función, en ese momento yo estoy apilando en el stack los argumentos que le acabo de pasar a la función. Y en el stack van a estar ocupando memoria, digamos, todas las variables locales de esa función que acabo de llamar. Si esa función a su vez llama a otra función, otra vez sucede lo mismo. Se apilan los argumentos y las variables locales de esa nueva función en el stack. Cuando termina la ejecución de la función más interna, se libera la memoria del stack que correspondía a las variables locales y a los argumentos que habíamos apilado en el stack. Y así sucesivamente. Entonces, en definitiva, el stack es un área de memoria muy dinámica que a medida que avanza la ejecución de todo proceso, se va apilando y desapilando, digamos, se va asignando y desasignando memoria en el stack con gran velocidad, digamos, porque va respondiendo a la ejecución de funciones que vamos haciendo dentro del proceso, digamos, ¿no? Así que bueno, debe haber espacio suficiente en el stack para poder soportar todas las llamadas a las funciones. Por eso muchas veces suele haber problema con la recursividad,
porque si tenemos funciones recursivas que van apilando muchísimas veces en el stack, si no reservé en el momento de la compilación una cantidad de stack suficiente y la recursión, digamos, tiene muchísimos niveles, puede suceder entonces de que nos quedemos sin stack y de un mensaje similar como Stack Overflow, lo cual implica que o tenemos un error en la lógica de la programación de la recursividad, o bien nos quedamos escasos con la cantidad de memoria stack necesaria para poder llevar adelante o satisfacer esa recursividad. Entonces vamos a tener que recompilar el proceso asignándole más tamaño de pila o stack al proceso. Otro requerimiento es la protección. Por ejemplo, como dije antes, yo podría tener en data, digamos, una dirección de un puntero que apunte a un área de memoria que está fuera de los límites o del alcance del proceso. Bueno, el proceso va a tener que tener permiso para poder llegar a esa área de memoria, porque si no, estaríamos haciendo un fallo de protección de memoria. Yo no puedo permitir que un proceso, por ejemplo, referencie una variable de otro proceso, que un proceso le cambie la memoria a otro proceso. Supongamos un proceso que tiene una línea de código que hace una referencia, digamos, a un área de data, digamos, que no es de su propio proceso, sino que es de otro, como que le modifica una variable a otro proceso, ¿se entiende? Se rompería el determinismo de la programación, es decir, me daría cualquier resultado de la ejecución de los procesos. Eso es algo que no se puede permitir, ¿sí? Así que bueno, todos los límites, digamos, de las referencias de memoria que se van resolviendo, todo eso se hace en tiempo de ejecución, no se puede hacer en tiempo de compilación por el requerimiento de reubicación que tiene. Entonces eso lo tenemos que hacer en tiempo de ejecución. Y en tiempo de ejecución tenemos que controlar que la memoria no se nos vaya de los límites permitidos o de los límites de ese proceso o de las áreas de memoria que tiene permiso ese proceso. Otra cuestión importante es la compartición, no solamente de módulos, sino también de parte ejecutable del código. Por ejemplo, si yo abro 25 documentos Word al mismo tiempo, no tiene mucho sentido que yo esté duplicando 25 veces todo el contenido del ejecutable del Word. Es decir, se supone que yo voy a tener cargado toda la parte de código del Word una sola vez, y después lo que tendré seré digamos, 25 áreas de datos diferentes, digamos, pero que el código esté cargado una única vez en la memoria. Eso sería lo ideal. Es decir, yo podría tener 25 procesos, pero esos 25 procesos estarían compartiendo el mismo código, pero con diferentes sets de datos. Esa es un poco la idea de compartición. También el concepto de compartición no es solamente al programa ejecutable, sino también a los módulos. Recuerden que también hoy en día, con el tema de la programación modular o la programación por capas, un proceso podría estar formado por un montón de módulos. También podrían ser librerías dinámicas de DDL que fueran compartidas entre diferentes procesos, y eso también no necesito cargar el código, digamos, repetidamente por cada uno de los procesos que requieren esa DLL, sino guardar el código en un solo lugar y referenciarlo desde diferentes lugares con diferentes sets de datos que deba utilizar esa DLL. Entonces, de esa manera gestionamos y optimizamos muchísimo el espacio de almacenamiento que estamos gastando en memoria principal. Bien, necesitamos una organización lógica de la memoria, ¿sí? Nosotros vamos a tener que direccionar memoria, ¿sí?, a lo largo de la ejecución del proceso, y eso lo vamos a hacer a través de direccionamiento lógico, es decir, no podemos estar refiriéndonos siempre a direcciones absolutas, sino que en realidad todos los otros requerimientos de compartición y de protección, evidentemente, nos están obligando a que trabajemos con direcciones lógicas y no físicas. La dirección física es una ubicación puntual dentro de la memoria, y las ubicaciones físicas van a ser traducidas en tiempo de ejecución y no son conocidas por el programador ni manejadas por el programador. Es decir, esto tiene que ser un mecanismo automático, digamos, y no algo manual que tenga que manejar el programador. Bueno, ahora vamos a comenzar a ver algunas formas de gestionar memoria. Bueno, la primera forma de gestión de memoria que hubo fue el particionado, porque
fue la forma más primitiva. Los primeros sistemas operativos, obviamente, hacían una gestión de memoria muy burda, digamos, muy básica, como en el caso del sistema operativo de OS, por ejemplo, en donde básicamente era un sistema operativo monoproceso, ¿sí? Corría un único proceso por vez, con lo cual la gestión de memoria, digamos, es bastante trivial porque solamente soportaba algunos pocos módulos residentes, digamos, en un área muy específica que dejaba para ese tipo de programas, los .com, por ejemplo, y después lo único que podía haber era un único proceso de usuario por vez, con lo cual básicamente el espacio de memoria que le quedaba disponible era una partición en donde íbamos a poner allí el proceso de usuario. Pero bueno, vamos a ver que a lo largo de la evolución de esta idea de particionado, hay diferentes tipos de particionado y teniendo en cuenta los tamaños de memoria de las máquinas y la evolución que ha tenido eso, nosotros podemos tener diferentes tipos de particionado. Podemos tener un particionado fijo, un particionado dinámico, paginación simple, segmentación simple, y después podemos trabajar con paginación y segmentación en un contexto de memoria virtual y una combinación de ambos dos también. Bueno, el particionado fijo es cuando tomamos la memoria y la dividimos en un número fijo de partes, ¿no? Todo de bloques iguales. Entonces, por ejemplo, acá ven en el diagrama una memoria que fue dividida en bloques de 8 megas. Entonces, bueno, tenemos en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos una memoria de 64 megas dividida en 8 bloques de 8 megas. Entonces, reservamos un bloque, en este caso para el sistema operativo, y por lo tanto nos quedan 7 bloques más libres para los programas de usuario. Así que por lo tanto, lo único que podemos hacer es poner 7 procesos a lo sumo en ejecución, digamos, al mismo tiempo, cada uno de ellos con su partición propia asignada, ¿sí? Y por supuesto que un proceso va a tener que caber dentro de esos 8 megas. Si un proceso ocupa 10 megas, ya no lo puede ejecutar este sistema operativo, tiene esa limitante. Si un proceso ocupa 1K, bueno, lo lamento, vamos a estar desperdiciando 7 megas, digamos, casi, digamos, prácticamente vamos a tener ocupado un solo K nada más de los 8 megas, el resto va a estar totalmente, digamos, totalmente desperdiciado, ¿sí? Así que vamos a tener un gran desperdicio cuando sean procesos pequeños. Si tenemos todos procesos chicos, bueno, vamos a tener un gran desperdicio. Ese desperdicio nosotros lo llamamos fragmentación interna, digamos, ¿no? Porque dentro de cada partición vamos a tener un gran desperdicio cuando se trate de procesos pequeños. Si un proceso más grande de 8 megas, como dije antes, no lo va a poder ejecutar, o va a tener que hacer alguna técnica de swap, es decir, la única forma sería descargar todo en el disco y volver a cargar todo 8 megas nuevamente en la partición, pero la partición en sí es fija de 8 megas y no puedo hacer eh, más que eso. Entonces, bueno, como dijimos, los problemas es que no podemos ejecutar procesos más grandes, tenemos una gran fragmentación interna con los procesos pequeños, estamos limitados por el número de procesos que podemos ejecutar. Bueno, si todos esos procesos quedaran bloqueados, bueno, tendríamos una gran ineficiencia en el manejo de los tiempos de la CPU. Entonces, bueno, para mitigar un poco todos estos problemas, se pensó en un particionado de porciones de memoria que no sean todas iguales. Entonces dijeron, bueno, en vez de tener 8 particiones de 8 megas cada una, dejemos 8 megas para el sistema operativo, después hagamos otra partición de 2 megas, otra de 4, de 6, hagamos 2 de 8 y una de 12 y otra de 16. Entonces, de esta manera, por supuesto, podemos mejorar un poco. Bueno, acá digamos que mejoramos un poco, pero tampoco terminamos de resolver el problema por completo, porque otra vez lo mismo, si tenemos un proceso de más de 16 megas, ya no lo podemos ejecutar. Si tengo, supongamos que tengo un proceso de 1K, pero tengo casi todas las particiones ocupadas y me queda solamente libre la partición de 12 megas y la de 16 megas. Bueno, o no ejecuto ese proceso, o le tengo que dar una de las particiones de 12 o 16 megas, haciendo un enorme desperdicio de memoria, ¿sí? El módulo de gestor de memoria no tiene muchas alternativas en ese caso. Y nuevamente estoy limitado otra vez por
nuevamente estoy limitado otra vez por el número de procesos que puedo ejecutar. Bueno, acá ya cuando tenemos un particionado de este tipo, ya puedo estar pensando en diferentes algoritmos de ubicación, ¿sí? ¿Cómo ubico un proceso en la memoria? Bueno, cuando yo tengo particiones de igual tamaño, el algoritmo es totalmente trivial, simplemente voy a poner el proceso donde quepa, digamos, y donde esté libre, digamos. Cuando tengo diferente tamaño, digamos, de las particiones, bueno, la idea sería que ubicar el proceso donde menos desperdicie, ¿sí? Es decir, donde mejor quepa y donde menos se desperdicie, ¿sí? También lo que podemos hacer es una cola, digamos, por cada partición. Entonces voy a tener una cola para la partición de 2 megas, otra cola para la de 4 megas, otra cola para la de 6 megas, las de 8, de 12 y 16. Entonces, cuando yo veo que un proceso mejor cabe, digamos, en 2 megas, porque ocupa un K, por ejemplo, o un mega, lo voy a encolar en la partición de 2 megas. Si tengo otro proceso ya ocupado, ocupando ese lugar, bueno, lo voy a encolar ahí, voy a tener que demorar la ejecución hasta que pueda desalojar ese proceso y volver a poner a este proceso en esa partición de memoria. Así que bueno, la idea sería tratar de gestionar de una manera eficiente, minimizando, digamos, bueno, acá tenemos el ejemplo, ¿no? De una cola por cada tipo de partición, o tener una única cola donde se van recepcionando todos los nuevos procesos a ejecutar por parte del usuario, y de ahí lo vamos distribuyendo, digamos, a las diferentes particiones que podamos tener, ¿sí? Bueno, ya dijimos entonces los problemas que tiene el particionado de particiones fijas o particiones variables. De todas maneras, seguimos, aunque sean las particiones de diferente tamaño, seguimos manteniendo muchos de los problemas que tenemos también con los particionados fijos, ¿sí? Bueno, otra idea que surgió también como una evolución a las dos anteriores fue el particionado dinámico. En el particionado dinámico, la idea fue ir dando memoria en función de la necesidad de cada proceso. Si tengo un proceso de 2 megas, bueno, le doy 2 megas de memoria, ¿no? Reservo una memoria para el sistema operativo y luego todo el resto de la memoria la gestiono, ¿sí? Entonces, si viene un proceso de 2 megas, bueno, le doy 2 megas, ¿sí? Si después viene un proceso de 20 megas, le doy 20 megas, y así. El problema que tiene esta idea es que me van quedando, digamos, además de generar, digamos, evito el problema de fragmentación interna, porque yo podría dar particiones bien ajustadas para cada proceso. Entonces ya no voy a tener tanta fragmentación interna, o voy a tener una mínima fragmentación interna, pero sí voy a generar un problema que se llama fragmentación externa, que sería algo así como que a medida que yo voy asignando y desasignando, me van quedando huecos en la memoria, ¿no? Me van quedando huecos en la memoria. Por ejemplo, acá tenemos un proceso de 14 megas, acá tenemos un pedazo de 6 megas libres, acá tenemos otros 6 megas libres, acá tenemos 18 megas ocupados, 8 megas ocupados. Es decir, que si yo sumo, por ejemplo, tengo 6 megas libres acá y 6 megas libres acá abajo. Entonces, si yo quisiera ejecutar un proceso de 7 megas, por ejemplo, este sistema operativo no lo puede ejecutar. ¿Por qué? Porque tiene 6 libres acá y 6 libres acá, pero no tiene 7 megas en forma contigua libre. Entonces, ese es el problema, que me va quedando fragmentación externa, es decir, son pedazos de memoria no utilizados entre procesos que sí están ocupando la memoria. Entonces, acá voy a tener una fragmentación externa, digamos, de estos dos huecos que me quedaron de 6 megas, y entonces no puedo acomodar allí un proceso de forma contigua de 7 megas, ¿sí? Para poder hacerlo necesito hacer un proceso de compactación, el cual es un proceso bastante costoso, me va a provocar que pare la ejecución de todos los procesos, reubicar a todos los procesos y poner el proceso de 14 megas, luego atrás el de 8 megas y luego el de 18 megas, es decir, el proceso 2, 3 y 4 los tendría que ubicar uno detrás del otro en forma contigua, digamos, luego del sistema operativo. ¿Para qué? Para que me queden los 12 megas libres al final de la memoria.
Entonces ahí sí puedo ocupar 7 megas con ese proceso que pretendo ejecutar. Pero para ello tuve que parar la ejecución de todos los procesos y hacer la reubicación, digamos, de todos esos procesos de memoria, lo cual es un proceso realmente muy costoso, es un proceso muy costoso y digamos que me va a provocar también una gran pérdida de rendimiento, y voy a seguir teniendo de todas maneras a futuro el problema de la fragmentación externa, porque luego se me va a terminar ensuciando también los megas que dejé libre al final de la memoria, y mucho más cuando se van terminando la ejecución del proceso 2, 3 o 4, como estábamos mirando anteriormente. Bueno, en el particionado dinámico podemos utilizar diferentes algoritmos de ubicación. Por ejemplo, el algoritmo del mejor ajuste, ¿sí? Trataría de elegir el espacio libre, digamos, en el cual mejor quepa el proceso, ¿sí? Tratando de dejar la menor cantidad de fragmentación, ¿sí? Posiblemente, digamos, va a requerir digamos, de hacer la compactación de memoria de una manera más, digamos, con mayor frecuencia, digamos, ¿no? O sea, utilizando este algoritmo. El algoritmo del primer ajuste sería que, bueno, hace un scan de la memoria y lo que hace es elegir o poner el proceso en el primer bloque, digamos, que es lo suficiente, en el primer bloque libre, lo suficientemente grande como para que entre el proceso. Digamos, este es el algoritmo más rápido, ¿sí? Y siempre trata de que se ocupe la mayor cantidad de procesos hacia el comienzo de la memoria principal, ¿sí? El problema del siguiente ajuste, el próximo ajuste, lo que hace es aplicar el algoritmo a partir de donde quedó. Es decir, en vez de volver a escanear la memoria desde el comienzo, escanea la memoria a partir de donde quedó la última vez, ¿sí? Para tratar de buscar un lugar en donde poder ubicar el proceso en la memoria, ¿sí? Bueno, acá tenemos ejemplos de ubicación en memoria, digamos, por ejemplo, para ubicar un proceso de 16 megas, en donde aplicando, por ejemplo, el primer ajuste, el proceso utilizaría estos 22 megas que están acá, entonces el proceso de 16 megas me quedaría ubicado acá. Buscando el mejor ajuste, el proceso de 16 MB no utilizaría el bloque libre de 22, ni el ni el de 36, ¿sí? Sino que utilizaría el de 18 MB. ¿Por qué? Porque ese es el que menor desperdicio le da. Así que el mejor ajuste utilizaría el bloque de 18 megas, no el de 22, ¿sí? Y el siguiente ajuste lo que haría es, depende de donde haya quedado el puntero la última vez, supongamos que haya quedado acá donde está el cursor en este momento, el siguiente bloque libre de 16, donde cabe un proceso de 16 megas, es el de 36 megas, entonces ocuparía 16 megas de esos 36 y me dejaría 20 megas libres en esa área de la memoria, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de la aplicación de los tres algoritmos. Bueno, el sistema BADI, digamos, es un sistema bastante ingenioso, digamos, que lo que va haciendo es asignando memoria en forma dinámica, pero de a potencias de A2, ¿sí? Creo que es más fácil entender el algoritmo con el diagrama, con el ejemplo que tenemos acá. En un primer momento nosotros tenemos, supongamos, una memoria de 1 mega, ¿sí? Toda libre, disponible para los procesos de usuario. Supongamos que hay una petición de un nuevo proceso de 100K. Entonces lo que hace al mega, se toma el mega y se lo parte en dos pedazos de 512. Como son 100K, todavía puedo seguir partiendo. Entonces tomo uno de esos 512 bytes y lo parto en dos de 256. Como es 100K, todavía puedo seguir partiendo. Entonces tomo esos 256K y lo parto en dos de 128. Como todavía entra, tomo uno de esos de 128 y si lo parto en dos me da 64, lo cual ya no entra el proceso de 100K. Entonces, lo que hago es ubicar
esos 100K en 128K. Entonces me quedó la memoria particionada de la manera que se muestra acá en el segundo renglón, viendo de arriba hacia abajo. Como pueden ver ustedes, la primera partición de 512, la otra de los otros dos de 256, entonces me queda 512 más 256 más 128K libre, ¿sí? Habiendo ubicado un proceso de 100K. ¿Sí? Si tengo que ubicar, supongamos que luego viene una petición de 240K, bueno, voy partiendo y me doy cuenta que donde mejor entra es en 256. Entonces le asignaría lo de 256 y me quedaría de 512 más 128. Después me piden 64K. Entonces tomo el de 128, lo parto en 2 y me quedan 2 de 64, ocupo uno de esos 64. Y así sucesivamente. Y a medida que voy liberando la memoria también, a medida que voy liberando la memoria, fíjense en ustedes, por ejemplo, cuando libero el proceso B, ¿sí? El proceso B ocupaba 256K, me libera estos 256K. Pero, por ejemplo, si yo libero el proceso A, me libera estos 128. Si yo libero el proceso C, por ejemplo, me está liberando esos 64K que están acá. Pero como es contiguo con otro pedazo de 64K, puedo resumir esos dos pedazos de 64 en uno de 128. Entonces me quedan los 128 ocupados del proceso E y me queda libre 128K en el otro lado. Si libero el proceso E, me va a quedar libre 128 y 128, con lo cual lo puedo resumir en un único bloque de 256. Pero como también me quedan otros 256 libres, contiguos, lo puedo resumir todo en un proceso, en un área de memoria libre contigua de 512K. Al liberar el proceso D, me van a quedar 256 y 256 que lo puedo resumir en 512 de calibre, que a su vez son otros 512 calibres que tengo de memoria, con lo cual me vuelve a quedar el mega completo libre una vez que liberé todos los procesos. Bueno, de esta manera es como funciona entonces el sistema BADI para asignar y desasignar memoria en forma dinámica. ¿Sí? Bien. Entonces, el tema de reubicación. Bueno, el problema de reubicación es que solamente sé en qué posición de la memoria estoy una vez que el proceso está en ejecución. ¿Sí? Entonces, recién ahí es donde yo puedo poder hacer traducciones a direcciones de memoria absolutas. Y un proceso podría estar, debido a compactación o swap, en diferentes ubicaciones de la memoria a lo largo de su tiempo de ejecución, digamos, ¿no? Direcciones lógicas, ¿sí? Son referencias de memoria, digamos, que es independientemente de la asignación actual, digamos, de la memoria. Es decir, cuando yo hago referencia a una memoria lógica, no importa, digamos, en qué ubicación actual estoy de la memoria para referirme a esa memoria lógica dentro del contexto de un proceso, ¿sí? La memoria relativa, digamos, una dirección relativa es una dirección que es un desplazamiento, en definitiva, a partir de un punto conocido, digamos, de la memoria, ¿no? Yo puedo decir, bueno, yo tengo un offset de 64K a partir del registro base. Entonces tomo el registro base, que en este momento sé qué dirección de memoria tiene, le sumo 64K, bueno, tengo el desplazamiento de una dirección relativa. Una dirección física o absoluta es cuando nos vamos directamente a una dirección real, física, absoluta de la memoria principal. Este, una dirección relativa, por lo general, como dije antes, es una dirección, un desplazamiento al cual hay que sumarle el valor actual del registro base, que es el que indica el registro base es un registro de la CPU, digamos, que nos indica a partir de dónde comienza el proceso. Entonces, yo a partir del registro base puedo sumar determinado desplazamiento y con eso puedo armar una dirección de memoria relativa, ¿no? Entonces puedo decir, bueno, tal variable está 64K más adelante. Digamos. Bueno, lo que me tengo que cuidar
con el registro bound, que es el registro valla o el registro tope, que te dice dónde termina el proceso. Entonces, cuando yo sumo el registro base más la dirección relativa, me tengo que asegurar de no irme por encima del registro valla. Si fuese así, voy a lanzar una interrupción al sistema operativo diciéndole que hubo un fallo de protección de memoria en este proceso porque la dirección relativa a la cual pretendo ir es totalmente inválida, ¿sí? Porque está fuera de los límites o del proceso, ¿sí? Bueno, esto ya lo hemos explicado. Necesitamos comparar la dirección relativa con el registro valla para saber si está dentro del modo. Bien, paginación. La idea de paginación es parecida al particionado fijo, pero las páginas son muy pequeñas, ¿sí? Es de un tamaño mucho más pequeño de lo que hablábamos antes con el particionado. ¿Sí? Son porciones bastante pequeñas. Entonces la idea es dividir a la memoria en marcos, ¿sí? Y a los procesos dividirlos en páginas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es ubicar una página dentro de un marco, ¿sí? La idea es que el sistema operativo entonces va a mantener una tabla de páginas por cada proceso. Entonces vamos a saber cada proceso en qué páginas, digamos, vamos a saber las páginas en las que se divide cada proceso, en qué marcos de memoria están asignados en este momento. Entonces, esto es un avance bastante significativo, porque antes, en todas las técnicas de particionado, hasta incluso en el particionado dinámico, con el buddy system incluso, siempre los procesos estaban en forma contigua en la memoria, mientras que ahora la idea de paginación, al tener tablas de páginas por proceso, me permite tener a un proceso no en memoria contigua, sino en diferentes marcos de la memoria que no necesariamente son contiguos. Fíjense ustedes lo que pasa con el proceso D. El proceso D se encuentra en el marco 4, 5 y 6, ¿no? Y luego salta al marco 11 y 12. ¿Sí? Así que no necesariamente tiene que estar en forma contigua. Esto es un gran avance para mejorar los problemas que teníamos de fragmentación externa, por ejemplo. Entonces, fíjense ustedes la tabla de páginas por proceso, en este caso, es esta que se muestra acá en pantalla, y fíjense ustedes que también el sistema de gestión de paginación va a necesitar también llevar la cuenta de los marcos libres que tenemos de la memoria, ¿sí? Entonces vamos a ir sacando de los marcos libres de la memoria para ir asignando, digamos, ir poniendo páginas de proceso en determinados marcos libres. Pero vamos a llevar la cuenta de los, digamos, de los marcos de memoria y de las ubicaciones de las páginas de los procesos, en qué marcos se encuentran. Entonces, todo proceso se divide en una serie de páginas. Por ejemplo, el proceso D tiene 5 páginas, va de la 0 a la 4. Bueno, la página 0 está en el marco 4, la 1 en el marco 5, la 2 en el marco 6, la página 3 está en el marco 11 y la página 4 está en el marco 12. Fíjense que no necesariamente el proceso tiene que estar en memoria contigua, puede estar salteado, digamos, cada página puede ir salteando de marco en marco, pero sabemos entonces que las páginas contiguas, por así decirlo, en las que se dividió el proceso, podrían estar en marcos de memoria totalmente distintos y discontiguos, ¿sí? La segmentación es una técnica muy similar a la paginación, pero con la diferencia de que los segmentos son de longitud variable, ¿sí? Entonces, en la paginación nosotros tenemos, para poder manejarnos con un direccionamiento lógico, voy a tener un número de páginas más un desplazamiento. Bueno, acá voy a tener un número de segmento más un desplazamiento. El tema es que el desplazamiento nunca puede superar el tamaño del segmento, ¿sí? Eso hay que controlarlo también, ¿sí? Que no, si no sería también una dirección lógica inválida, ¿no? Entonces, en el direccionamiento, en el particionado fijo directamente, tenemos una dirección que va a ser relativa a partir de un punto determinado de la memoria, que seguramente es el área de memoria asignada para el usuario. A partir de ahí yo voy a tener un desplazamiento para referirme a una dirección de memoria determinada. En un contexto de paginación, bueno, yo voy a tener, por supuesto, el proceso dividido en páginas. Esas páginas van a estar ubicadas en determinados marcos y la dirección lógica va a ser número de página, voy a reservar una serie de bits para el número de página y luego voy a reservar otra serie de bits para el desplazamiento dentro de cada página.
¿cuántos bits voy a reservar para la página? Y bueno, será acorde al tamaño de página y de marco que yo haya definido en este sistema, y tendré la combinatoria de bits suficiente como para poder representar procesos de hasta tanta cantidad de páginas cuanto máximo. Es decir, le voy a dar un límite al sistema, todo tiene un límite, ¿no? Le voy a dar un límite al sistema para decir, bueno, acá se soportan procesos que puedan soportar, qué sé yo, 2 elevado a la tanto, páginas totales, y cada página tiene un K, por ejemplo. Entonces, de esa manera podemos calcular el tamaño máximo que podría tener un proceso en este sistema de paginación. Dentro de cada paginación, si cada página tiene un K, voy a tener que tener un direccionamiento de bits suficiente para que me permita direccionar hasta un K offset por página que voy a tener, digamos, para poder referirme a cualquier punto dentro de esa página. También hay que ver el tamaño de la palabra, ¿no? Porque acá estamos hablando a nivel de byte, pero también puede ser que un sistema direccione la memoria por palabras de 16 bits y no de 8, ¿sí? Eso también hay que considerarlo. Bueno, en el caso del segmentación, vamos a tener un número de segmentos y un desplazamiento dentro del segmento, ¿sí? Eso va a ser la forma de direccionamiento. Si acá lo pueden ver con mayor detalle, entonces fíjense en ustedes que con el número de página podemos entrar en la tabla de página por proceso, obtener una dirección, digamos, a partir de la cual se encuentra, o el número de marco a partir del cual se encuentra esa página. Entonces, con ese número de marco más el desplazamiento es donde nosotros vamos a armar la dirección física. La dirección física está formada por el número de marco más el desplazamiento, ¿sí? La dirección lógica está formada por el número de página más el desplazamiento, ¿sí? No es lo mismo porque el número de páginas tenemos que pasar por la tabla de páginas por proceso para transformarlo en número de marco y desplazamiento, que sería la dirección física real. Bueno, algo muy similar sucede con la segmentación, con la diferencia de que nosotros vamos a sumar el desplazamiento, digamos, del segmento con la base del segmento para poder obtener la dirección física, teniendo en cuenta que el desplazamiento no debiera superar el tamaño de ese segmento, ¿sí? Bien, gestión de memoria virtual. Bueno, nosotros hasta acá hemos visto siempre que estábamos limitados, por la memoria principal en cuanto al tamaño de los procesos. Yo tenía una memoria principal de 10 marcos, si un proceso me ocupa, si paginar un proceso me lleva 100 páginas, y yo tengo 80 páginas, 80 marcos libres en la memoria, nunca puedo ejecutar ese proceso. Sin embargo, yo podría armar todo tipo de direcciones, el espacio de direcciones lógicas es totalmente viable, poder direccionarlo, ¿sí? Ahora bien, con la memoria virtual, la idea es que nosotros podamos manejar, digamos, la memoria secundaria, digamos, donde tenemos el proceso originalmente, como si fuera memoria principal. Entonces, de esta manera, podríamos estar ejecutando procesos que son muchísimo más grandes, digamos, que la memoria principal, y muchísimo más, por supuesto, que la memoria disponible que tengamos. Todo eso es viable porque nosotros podemos estar cargando en memoria no todo el proceso, sino una pequeña parte del proceso. Hemos hablado en videos anteriores acerca del principio de proximidad. El principio de proximidad tiene que ver, el principio de proximidad tiene que ver con, bueno, después lo vamos a ver, pero les voy adelantando. El asunto es así, cuando yo pongo en ejecución un proceso, no necesito cargar todo el proceso en memoria, y además, para comenzar a avanzar el program counter, es muy posible, digamos, de que si yo cargo las 3-4 primeras páginas del proceso en la memoria principal, muy posiblemente, digamos, cuando arranque el proceso, haga referencia a direcciones lógicas que están dentro de esas páginas que tengo cargadas, ¿sí? Si yo podría ir cargando de a una página a medida que me van solicitando, eso sería una paginación bajo demanda, o podría ir cargando N páginas de entrada cuando arranca el proceso, eso sería prepaginación,
cuando vamos cargando de determinada cantidad de páginas. Pero lo importante es que yo puedo avanzar la ejecución del proceso por una cuestión de que, por lo general, las direcciones lógicas a las que yo hago referencia en una unidad de tiempo determinada siempre están muy próximas, ¿sí? Por ejemplo, tengo un loop con una variable del for. Y la variable del for va a ser referenciada muchísimas veces. Digamos, si ese loop dura, supongamos que ese loop dure 10 segundos, la ejecución, la variable del for, que va incrementando ese loop, por ejemplo, va a ser referenciada muchísimas veces dentro de ese espacio de tiempo. Y siempre la dirección va a estar en la misma página, ¿sí? Entonces tenemos alta probabilidad de que por lo menos por una X cantidad de tiempo, nos estemos manejando siempre en el mismo número de páginas o el mismo conjunto de páginas. Ahora, lo que sucede luego es que de esa proximidad de páginas, de esas direcciones próximas, vamos a saltar posiblemente, digamos, en el futuro, a otro conjunto de direcciones lógicas que está en otro conjunto de páginas. Entonces, lo que queremos decir es que la idea del principio de proximidad apoya, digamos, a la viabilidad de un sistema de memoria virtual que nos permita cargar un proceso no completo, sino por partes en la memoria según las necesidades de ejecución que nosotros tengamos. Por lo menos por un tiempo no voy a tener problemas. Ahora, en un momento, vamos a llegar a un momento que si yo tengo cargada la página 0, 1 y 2, en algún momento las direcciones lógicas van a saltar a la página 3, a la página 4 y a la página 5. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que descargar la 1, 2 y la 0, 1, 2 y cargar la 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, cuando yo le pido una dirección lógica que no tengo en el conjunto, digamos, de páginas que tengo cargado en este momento en memoria, es lo que nosotros llamamos un fallo de página. Es un fallo de página cuando no tenemos a mano esa página. Bueno, después vamos a ver cómo resolvemos el fallo de página, pero en principio yo no puedo continuar avanzando la ejecución de ese proceso si me está haciendo referencia a una dirección de memoria que no tengo. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que bloquear ese proceso, digamos, buscar las páginas de ese proceso en el disco y cargarlas a la memoria principal, reemplazando las páginas que tengo o agregándole, no sé, después veremos, pero tengo que traerlas a la memoria principal para poder seguir avanzando la ejecución de ese proceso. Pero, bueno, eso, digamos, es la contra que tiene, o el problema de rendimiento que tiene, pero al mismo tiempo, al yo cargar solamente unas pocas páginas por cada proceso, estoy cumpliendo con el objetivo principal que planteamos al comienzo del video, que era proveer o tener un suministro de procesos en ejecución lo suficientemente grande como para que la CPU, digamos, no sufra, digamos, inanición. Digamos, lo podríamos tener, eso lo podríamos tener, eso lo podemos tener si estamos cargando los procesos, digamos, digamos, de a pocas páginas. Entonces, me da la posibilidad de ejecutar mucha más cantidad de procesos. Si me da la posibilidad de tener mucha más cantidad de procesos en ejecución al mismo tiempo, la probabilidad de que todos estén bloqueados es mucho menor. ¿Sí? A eso es lo que vamos. Bueno, el conjunto de páginas nosotros tenemos cargados de cada proceso, lo llamamos conjunto residente. ¿Sí? Y como dice acá, se va a lanzar una interrupción cada vez que se produzca un fallo de página. ¿Sí? Vamos a tener que bloquear el proceso y luego el sistema operativo va a tener que hacer una operación de entrada-salida para poder volver a tomar, digamos, o recuperar las páginas que faltan de ese proceso. Entonces un proceso ahora puede quedar bloqueado, no solamente por una operación de entrada-salida tradicional, de un open, de un read, de un write que haga sobre un archivo, sino que también puede quedar bloqueado un proceso por una cuestión de un fallo de página que va a requerir una operación de traslado de páginas de la memoria secundaria a la memoria principal. Pero no porque el proceso esté haciendo una operación de entrada-salida, sino por un problema, digamos, de que no podemos resolver una dirección lógica o la dirección lógica que nos están solicitando está fuera, digamos, del rango de páginas o del conjunto residente que tiene el proceso en este momento. ¿Sí? Bueno, entonces, como decíamos, esta nueva estrategia me permite entonces tener muchísimos procesos en memoria principal y poder ejecutar procesos muchísimo más grandes que la memoria RAM de la máquina.
¿sí? Así que bueno, hoy con la memoria virtual entonces podemos generar digamos, un espacio de direcciones lógicas realmente muy grande, prácticamente digamos, es equivalente digamos, a toda la memoria secundaria, ¿sí? Entonces de esa manera nos liberamos de todas las restricciones de la memoria principal y podemos trabajar de una manera muchísimo más cómoda, que es lo que hacen la mayoría de los sistemas operativos modernos, implementar mecanismos de memoria virtual. Por supuesto que todo tiene un límite. Si tenemos gran cantidad de procesos en ejecución al mismo tiempo, vamos a ver que agotamos la memoria principal y el mecanismo de paginación de virtualización está trabajando a su máxima capacidad. Entonces vamos a ver que la cantidad de fallos de página que se van a dar van a ser impresionantes, y vamos a ver cómo la luz del disco se enciende y no se apaga más, digamos, porque el sistema operativo está desesperadamente trasladando páginas de la memoria secundaria hacia la memoria principal para poder avanzar el program counter de cada uno de esos procesos y poder ir resolviendo todos los fallos de página. Así que bueno, una posibilidad es que podemos sufrir una inanición en los procesos debido, digamos, a que se generan muchísimos fallos de página. Entonces la idea es tratar de minimizar esos fallos de página, ¿no? La idea sería tratar de que el sistema operativo haga presunciones de las páginas que va a requerir un proceso en el futuro para minimizar eso y evitar esto que se llama trashing o trasiego, digamos que sería algo así como el sistema tarda más tiempo, digamos, en hacer resolución de fallos de páginas que en avanzar los procesos. Entonces, el usuario, digamos, en definitiva, eh, eh, estaría viendo como que los procesos no avanzan, y que la máquina está permanentemente trabajando, digamos, y las ventanas, digamos, parecen congeladas. Bien, acá en pantalla tenemos lo que estábamos hablando hace unos minutos del principio de cercanía o el principio de localidad. Bien, este concepto lo hemos explicado, digamos, ¿no? Durante un cierto tiempo, digamos, siempre las referencias a memoria se tienden a agrupar, digamos, y eso nos apoya, digamos, a la posibilidad de implementación de una memoria virtual. Digamos, a la eficiencia de una memoria virtual, porque eso significaría que si yo cargo las páginas que necesitan ese conjunto de referencias que están agrupadas en una línea de tiempo, significa que mientras dure ese tiempo no voy a tener fallos de página, ¿sí? Y voy a poder avanzar la ejecución de los procesos sin tener todo el proceso en la memoria principal, ¿sí? Para poder implementar memoria virtual voy a necesitar soporte de paginación o segmentación por parte del hardware. Es decir, la CPU va a tener que tener un mecanismo. La CPU tiene incorporado un módulo de hardware que se llama MMU, Memory Management Unit, y ese MMU lo que va a hacer va a ser el encargado de traducir las direcciones lógicas, direcciones virtuales a direcciones físicas reales de la memoria. Esa traducción la va a hacer directamente la CPU a través a través de la MMU, ¿sí? Es decir, que para poder virtualizar necesitamos soporte de hardware. Bueno, hoy en día todas las máquinas modernas, todos los procesadores modernos tienen soporte para virtualización, para trabajar con memoria virtual. Entonces los diseñadores de los sistemas operativos pueden implementar su mecanismo de virtualización haciendo uso de esa característica de hardware, ¿sí? Bien, podemos trabajar con paginación, podemos retomar la idea de paginación que vimos anteriormente, pero ahora también en un contexto de memoria virtual, ¿sí? Entonces ahora vamos a tener, además de la tabla de página por proceso, vamos a necesitar 2 bits adicionales para saber si la página se encuentra o no en memoria principal, si está cargada o no en memoria, y también otro bit necesitamos para saber si esa página fue modificada o no. Porque imagínense ustedes,
yo tengo variables, ¿no? En la parte de data de cada proceso hay variables. Bueno, esa parte de data puede estar en alguna página. Entonces, si tengo un for, un bucle que se va modificando permanentemente, ¿qué estoy haciendo yo? Yo estoy modificando el contenido de esas páginas. Entonces, a lo largo de la ejecución de un proceso, las páginas de un proceso se pueden ver modificadas en la memoria. Entonces, si fueron modificadas en la memoria y en algún momento yo tengo que hacer un swap por un fallo de página, traer nuevas páginas y necesito swapearlas, tengo que saber si las páginas que tengo previamente cargadas en memoria fueron modificadas o no. Porque si fueron modificadas, voy a tener que guardar eso en algún lugar, posiblemente en algún lugar de la memoria secundaria, voy a tener que guardar las páginas que fueron modificadas, ¿sí? Una página no modificada no necesito guardarla en almacenamiento secundario porque supuestamente no fue alterada. Por ejemplo, una página que tiene código nada más, el código no se va a modificar. Así que esa no tengo por qué grabarla en ningún lado, pero una página fue modificada, sí. Bien, entonces acá tenemos los bits P y M, M para saber si fue modificado o no, P si se encuentra en la memoria principal o no, entonces puede haber otros bits de control y el número de marco, ¿sí? Número de página y desplazamiento, ¿sí? Acá está lo que les comentaba yo de la MMU, este es una slide del libro de Tannenbaum, del profesor Tannenbaum, sistemas operativos modernos, entonces como podemos ver que a partir de la MMU vamos a mandarles una dirección virtual y la MMU lo va a transformar en una dirección física, ¿sí? Esta es un poco la idea, digamos, las direcciones virtuales sería todo el espacio posible de direcciones que tiene el proceso en cuestión, y la MMU lo va a traducir según las páginas que tengamos cargadas en memoria de este proceso en este momento a un rango digamos, de direcciones físicas que en este momento se pueden resolver. Bien, ¿cómo se hace la traducción de una dirección virtual a una dirección física? Bueno, vamos a tener número de página y desplazamiento, ¿sí? Entonces vamos a tener, eso va a ser la dirección virtual, entonces vamos a tener un registro base que nos va a dar el puntero hacia el comienzo de la tabla de páginas. Entonces, si sumo el número de páginas a ese puntero, entonces me va a dar me va a dar un puntero, digamos, a la entrada en la tabla de páginas. Ahí voy a poder obtener el número de marco más el desplazamiento original, digamos, que tiene la dirección virtual, me va a dar la dirección de memoria física actual en este momento. Entonces, a través del valor de ese registro de la CPU, sumamos la página, ahí obtenemos el punto exacto de la entrada en la tabla de páginas por proceso, y ahí voy a obtener el número de marco, con eso le sumo el desplazamiento y puedo obtener la dirección física real. Ahora, bueno, ¿cuál es el problema? Y el problema es que si tenemos procesos realmente muy grandes, o el tamaño de páginas muy pequeño, la cantidad de páginas que tenemos que cargar por proceso puede llegar a ser bastante grande. Entonces, ¿qué pasa? También se puede utilizar memoria virtual para la carga de la tabla de páginas por proceso, ¿sí? Entonces, también no necesito cargar toda la tabla de páginas por proceso, digamos, en la memoria principal, sino una parte de ella. Bueno, entonces acá vamos a tener que trabajar, por ejemplo, para cuando el espacio de direcciones o la tabla de páginas es realmente muy, pero muy grande, vamos a tener que trabajar como si fueran índices de 2 niveles, digamos, de alguna manera, para apuntar, digamos, a todo el espacio de direcciones posible que tiene un proceso sin necesidad de tener todo el índice completo cargado en memoria, ¿sí? Bien, nosotros podemos tener un espacio de direcciones, como dijimos, realmente muy grande. Podemos tener índices de varios niveles para poder apuntar a las diferentes páginas, y podemos tener diferentes partes de ese índice multinivel cargado en la memoria. Entonces ahora una dirección virtual lo podemos dividir en tres. Una primera aproximación
a la tabla de páginas raíz, para luego poder apuntar al siguiente nivel de la tabla de páginas que tenemos en memoria, que con el segundo desplazamiento encontramos la segunda entrada, luego de ahí ubicar el marco y recién ahí sumar el desplazamiento para obtener la dirección de memoria física real. Es decir, que lo que vamos a necesitar sería dos offsets adicionales para la entrada en la raíz de la tabla de páginas y para el desplazamiento dentro de del siguiente nivel del índice de tablas de páginas por proceso, ¿sí? Bueno, por supuesto que, como dijimos, el crecimiento de las tablas de páginas por proceso es directamente proporcional al tamaño de los procesos, ¿no? Otra posibilidad que utilizan algunas arquitecturas, como la PowerPC y A64, es trabajar con tablas invertidas, ¿sí? Usar una tabla hash o hashing para trabajar utilizar la técnica de hashing, digamos, para poder ubicar la entrada de la tabla de páginas, digamos, a partir de una dirección de memoria virtual. Bueno, para entender esto, un poco hay que entender la técnica de hashing. La técnica de hashing es una técnica que se ha aplicado siempre originalmente sobre archivos. ¿Cuál es la idea? Olvidémonos un momento de la memoria y hablamos de archivos, ¿sí? Yo tengo que traducir una clave primaria, digamos, en una dirección relativa. Yo tengo un archivo de acceso directo relativo donde me puedo direccionar por número de registro, pero no por clave primaria. Entonces, tomo la clave primaria, la divido por la cantidad de registros que tengo, tomo el resto de la división y ahí puedo direccionar, digamos, por un número de páginas. Entonces estoy transformando una clave primaria en una dirección relativa. Ahora bien, esa dirección relativa hay que ver si ahí tengo almacenada realmente la clave que estoy buscando. Lamentablemente, como todos los algoritmos de hashing me dan claves sinónimas, puede suceder de que ahí no se encuentre la clave que estoy buscando, sino una clave sinónima a esta. Entonces voy a necesitar armar una lista simplemente enlazada de registros con claves sinónimas, ¿no? Bueno, acá sucede exactamente lo mismo. Cuando aplico la función de hashing, que me va a transformar ese número de página en un desplazamiento, cuando yo llego a ese desplazamiento, voy a tener que ver que se trate de la página que estoy buscando, ¿sí? Bien, si no fuese así, voy a tener un puntero a la otra entrada, digamos, en la tabla de página, y así sucesivamente hasta que encuentre el número de página original que estaba buscando. Entonces todo esto es un pedazo de una tabla invertida que tengo cargada en memoria, no en forma completa. Entonces una vez que encontré la entrada, ahí voy a poder obtener el número de marco y sumarle el desplazamiento para obtener la dirección física, ¿sí? Otra cuestión, volviendo a la jerarquía de memoria, es que ustedes saben que los procesadores modernos tienen una memoria caché bastante importante, entonces también podemos utilizar una técnica que es el Transaction Look Aside Buffer, el TLB. El TLB es subir, digamos, a la memoria caché del procesador. El TLB se encuentra en la memoria caché, ¿sí? En una memoria de alta velocidad. Entonces lo que podemos hacer es subir parte, digamos, de la tabla de páginas, digamos, en la TLB. Entonces, de esa manera, podemos tratar de acelerar muchísimo los tiempos, digamos, para el recupero. Y podemos ir actualizando la TLB a medida que me va cambiando, digamos, a medida que me va cambiando el principio de proximidad y yo voy recargando nuevas páginas a medida que se van produciendo los fallos de página. Entonces la idea sería chequear, digamos, la TLB. Acá está, creo que este diagrama lo mejor explica los slides anteriores. ¿Cuál es la idea? Cuando yo tengo una dirección de memoria virtual, yo voy a tener el número de página. Entonces lo primero que yo voy a hacer es ver si ese número de páginas se encuentra dentro de la TLB, que va a ser lo más rápido. Si se encuentra dentro de la TLB, obviamente voy a usar eso para obtener el número de marco y con el desplazamiento ir a la memoria principal. Ahora bien, si no se encuentra dentro de la TLB, lo que voy a hacer es buscar esa página dentro de la memoria principal, ¿sí? Si no se encuentra
si se encuentra dentro de la memoria principal, bueno, a partir de la memoria principal voy a obtener el marco y el desplazamiento para obtener la dirección de memoria física. Ahora bien, si tampoco se encuentra en la memoria principal, eso es lo que se denomina un fallo de página. Entonces voy a tener que ir a la memoria secundaria. Y de ahí voy a tener que actualizar la memoria principal. En la medida que yo voy teniendo fallos en la TLB, la idea sería de tratar de actualizar la TLB con cosas que tengo en la memoria principal. Entonces yo estaría subiendo la tabla de páginas, digamos, a la TLB a medida que veo que voy buscando o requiriendo páginas que no tengo en la TLB. Por supuesto que la TLB es mucho más pequeña y más limitada en cuanto a espacio, ¿no? Hay que gestionar ahí con un algoritmo, digamos, de que realmente subir a la TLB lo que posiblemente me vayan a requerir a futuro, ¿sí? Esa sería la idea. Bueno, aquí está el algoritmo explicado más en detalle de que si no encuentra la TLB va a buscar y así sucesivamente. Bueno, acá está lo que yo les comentaba, el update de la TLB, ¿no? Si está en memoria principal, la idea es actualizar la TLB para que la próxima vez que se pida se lo levante directamente de la TLB. Es decir, la idea es en definitiva, conclusión. Tengo la jerarquía de memoria, la idea es ir trasladando desde la memoria secundaria hacia arriba, lo más arriba posible, las tablas de páginas, ¿no? Y toda la información necesaria que tengo para traducir una dirección virtual en una dirección física, de manera tal de que el rendimiento sea el mayor posible. La idea es trasladar hacia la cúspide de la jerarquía de memoria, digamos. Es decir, los algoritmos de gestión de memoria tendrían que apuntar a eso, ¿sí? Bueno, por supuesto, el tamaño de la página también es un dato no menor y una decisión de diseño bastante importante de cómo se calcula eso, ¿no? Porque acá tenemos dos extremos. Si ponemos un tamaño de página muy pequeño, la tabla de página por proceso va a ser inmanejable, va a ser tremendamente grande. Si por otro lado ponemos una tabla de páginas muy grande, bueno, el problema que vamos a tener es que prácticamente es como si estuviéramos trabajando con las viejas técnicas de particionado, ¿no? Porque tendríamos, si el tamaño de página es muy grande, tendríamos una gran fragmentación interna cuando los procesos sean pequeños, digamos, ¿no? Y sean incluso más pequeños que una página. La idea sería que la mayoría de los procesos ocupen al menos una página, ¿no? Siempre más de una página. Así que bueno, por lo general, el tamaño de página está relacionado con la memoria secundaria en cuanto al tamaño de bloque de la memoria secundaria. Por lo tanto, si el tamaño de bloque de la memoria secundaria es de 1K, las páginas serán de 1K. Si son de 4K a 2K, bueno, tendrán generalmente ese tamaño como para optimizar las operaciones de lectura y escritura, porque sabemos que en el dispositivo secundario leemos y grabamos de a bloque. Entonces, si el bloque es de 1K, nos conviene que la página también sea de 1K, ¿sí? Bien. Sigamos entonces. Bueno, también el tamaño de página puede impactar sobre el principio de cercanía o localidad, digamos, ¿no? Porque si realmente cargamos páginas muy grandes, también podemos tener la posibilidad de cargar direcciones virtuales que estén muy por fuera, digamos, o que, digamos, podemos cargar grandes porciones de código que me lleven a direcciones virtuales que están fuera del espacio de direcciones que actualmente tengo cargado en memoria. Bueno, acá vemos una tabla con los diferentes tamaños de página en las diferentes arquitecturas. La segmentación, habíamos dicho que la segmentación, digamos, es una técnica bastante parecida a la paginación, además que con los segmentos son de longitud variable, y está mucho más acorde a cómo se ven los módulos de programa, porque en realidad el código, los módulos, son más bien segmentables que paginables, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, se pueden organizar, digamos, un proceso se lo puede dividir en segmentos y segmentos de longitud variable de manera tal de minimizar, reducir prácticamente a la nada la fragmentación interna, y permitir o facilitar, digamos, la compartición de código, digamos, cuando sea necesario hacerlo, digamos, por módulos que sean compartidos entre diferentes procesos, ¿sí? Bueno,
también vamos a necesitar saber si un segmento está en memoria principal o no, y si un segmento fue modificado o no, ¿sí? Así que entonces, en definitiva, la tabla de segmentos por proceso sería muy similar a la tabla de páginas por proceso, nada más que le vamos a agregar el largo o el tamaño, digamos, de cada segmento, los bits de control, más obviamente los 2 bits de si está o no en memoria principal y si fue modificado o no. Bueno, la traducción es muy similar a la paginación. Tenemos un número de segmento que se suma a un registro base para entrar a la entrada de segmentos por proceso, y ahí obtenemos el puntero a una dirección base que se suma con el desplazamiento, y de ahí obtenemos la dirección física. En este caso, bueno, se suma, ¿no? Bueno, por supuesto que el desplazamiento no debiera superar el tamaño del segmento, ¿sí? Bueno, también se pueden combinar los mecanismos de paginación y de segmentación, en donde en un primer momento podemos segmentar el proceso, digamos, para mejorar, digamos, y evitar la fragmentación interna, y luego de pasar por ese mecanismo de segmentación, digamos, la tabla de segmentos lo que hace es apuntar una tabla de páginas por proceso, ¿sí? Entonces, en un primer momento vamos a tener número de segmento, número de página y desplazamiento. Con el número de segmento, a partir de un registro base conocido de la tabla de segmentos por proceso, desplazamos, obtenemos la entrada en la tabla de segmento, de ahí obtenemos un desplazamiento en la tabla de página, obtenemos la base de donde se encuentra la tabla de páginas, para ese segmento, le sumamos el número de página, para que sería el desplazamiento, y ahí obtenemos el número de marco. Una vez que obtenemos el número de marco, le anexamos el desplazamiento y obtenemos la dirección física, ¿sí? Bien, entonces, nosotros podemos utilizar cualquiera de las técnicas, digamos, de segmentación o paginación para implementar los requerimientos de protección y de compartición, ¿sí? Y, y de alguna manera poder saber, digamos, cuándo un direccionamiento es válido o cuándo un direccionamiento no es válido, ¿sí? Bueno, hay decisiones de diseño para tomar, si usar paginación o segmentación o un esquema combinado, si usar memoria virtual o no, y los algoritmos que vamos a utilizar en cada una de las decisiones para la administración o gestión de memoria, ¿sí? Bien, bien, como dijimos, siempre lo que pretendemos es minimizar la cantidad de fallos de página. Tenemos diferentes políticas para implementar, para gestionar memoria virtual. Es la política de recupero, si esa demanda, prepaginación, la política de ubicación de página, la política de reemplazo, la gestión del conjunto residente, cuánta cantidad digamos, de páginas y cuánta cantidad de memoria vamos a tener por cada proceso recibiendo memoria, la política de limpieza y el control de carga, el control del grado de multiprogramación. Tenemos dos tipos entonces de política de recupero. Podemos trabajar con paginación bajo demanda o con prepaginación, es decir, vamos demandando o cargando las páginas a medida que se van produciendo los fallos de página, según las direcciones lógicas que me van solicitando. Eso sería paginación bajo demanda. O bien yo de antemano, como sé que voy a generar varios fallos de página desde el comienzo, lo que puedo hacer es cargar un conjunto de páginas, todas juntas, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir que yo tengo por defecto 3 páginas, entonces por cada proceso que comienza su ejecución, cargo 3 páginas. Cuando hay un fallo de página, cargo de a 3 más, ¿sí? Aunque me hayan solicitado una sola página. Entonces, de esa manera, voy cargando a grupos y utilizo un poco o permito aprovechar mejor el rendimiento del disco, digamos, para tratar de traerme bloques que sean contiguos en memoria secundaria, ¿sí? La política, de ubicación es donde voy a alojar, digamos, las páginas que estoy trayendo, ¿sí?
Cuando todos los marcos de la memoria están ocupados, bueno, yo voy a tener que ver dónde los voy a ubicar, es decir, voy a tener que asegurarme, voy a tener que aplicar una política para saber dónde voy a reemplazar las páginas, cuál página voy a reemplazar. Entonces, si la voy a reemplazar a esa página, y esa página que pretendo reemplazar fue modificada, bueno, antes la voy a tener que grabar a disco, ¿sí? Lo ideal sería reemplazarlas por páginas que no han sido modificadas, para evitarme la grabación al disco, ¿sí? Entonces, bueno, la idea sería que los algoritmos de reemplazo, digamos, tendría que también tratar de minimizar el fallo de página, y la idea sería no reemplazar por una página que voy a necesitar a futuro, pero muchas veces eso no lo podemos saber de ninguna manera, así que realmente acá hay que hacer un diseño, digamos, donde digamos, podamos usar diferentes algoritmos para tratar de minimizar los fallos de página, aunque sabemos que el futuro no lo podemos adivinar. También vamos a tener un mecanismo de bloqueos para frames o de memoria, de manera tal de que no puedan nunca ser reemplazados y esos marcos queden bloqueados, como por ejemplo los marcos que tienen que ver con el propio sistema operativo, con el propio kernel, con los buffers de entrada-salida, etcétera, etcétera. Todo eso no se puede tocar. Bueno, algunos algoritmos de reemplazo, algunos algoritmos de reemplazo, el óptimo, el menos recientemente usado, el FIFO, ¿sí? Y el del reloj, ¿sí? Vamos a verlos rápidamente, algunos de estos algoritmos. Acá lo que vamos a poner es una secuencia de requerimientos de página que hace un proceso, ¿sí? Y entonces, bueno, el algoritmo óptimo lo que hace es seleccionar la página, va a reemplazar la página, para lo cual la referencia futura sea la más larga. Es decir, la idea sería reemplazar la página que a futuro no va a ser requerida. Pero bueno, el problema es que el algoritmo óptimo es inimplementable porque yo no puedo saber los requerimientos futuros que voy a tener, ¿sí? Entonces, en el algoritmo óptimo, si yo tengo, por ejemplo, un espacio de gestión de conjuntos residentes de 3 páginas por procesos, ¿sí? Yo tengo la página 2, cargo la página 2, cargo la 3, me vuelve a pedir la 2, no hay ningún problema, la tengo cargada, vuelve a pedir la 1, y ahí tengo todo el conjunto residente completo de este proceso. Entonces, ¿qué pasa cuando me pide la página 5? Bueno, voy a tener que decir, bueno, ¿cuál reemplazo? ¿La 1, la 2 o la 3? Entonces, si estoy acá en la 5, me fijo, y hacia futuro me está pidiendo la 2. ¿Mm? Luego me está pidiendo la 4, luego me está pidiendo la 5 nuevamente, ¿sí? Luego me pide la 3, ¿sí? Y fíjense en ustedes que la 1, por ejemplo, no la vuelve a pedir más. Entonces, en realidad a mí me conviene reemplazar la 1. ¿Por qué? Porque a futuro no me lo va a solicitar, ¿sí? A futuro no me lo está solicitando. Es el periodo más largo de tiempo que tengo de que no me vuelva a pedir la 1. Es decir, para adelante no la vuelve a pedir. Entonces reemplazo por la 1 y hay un fallo de página. Luego me pide la 2, la tengo, me pide la 4, hay otro fallo de página. Acá tengo que recalcular. Bueno, para adelante, ¿quién me pide? Y me pide primero la 5, después me pide la 3, me pide la 5, me pide la 3, y después me pide la 2. Entonces, a lo más lejano que me piden es la 2, entonces reemplazo la 2. Entonces ahora la página 4 está en el lugar de la 2, y ahí tengo otro fallo de página. Bueno, y así sucesivamente hasta terminar. Como pueden ver ustedes, el algoritmo óptimo da solamente 3 fallos de página, que sería lo ideal, digamos, ¿no? Sería lo mejor en este caso. Bien, el LRU dice reemplaza la página que no ha sido referenciada por la mayor cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces, se supone que si hace mucho que esa página no me la piden, se supone que a futuro no me la van a pedir, ¿no? El problema es que este algoritmo tiene una sobrecarga, un overhead, porque voy a tener que guardar de alguna manera cuánto tiempo hace que tengo cargada cada página, digamos, ¿no? Entonces cargo la 2, la 3, me vuelven a pedir la 2, cargo la 1, perfecto. Hay un fallo de página aquí, ¿sí? Nuevamente, porque la secuencia es la misma para todos los ejemplos.
hay un fallo de página aquí, y entonces tengo 2, 3 y 1, y tengo que poner la número 5, la página 5. ¿A cuál reemplazo? ¿A la 1, a la 2 o a la 3? Bueno, la que más tiempo hace que yo tengo es la 3, porque fíjate vos que la 1 la cargué acá, la 2 la cargué acá y la 3 la cargué de acá. La que más vieja es, en memoria en este caso, es la 3. Entonces reemplaza la 5 por la 3 y provoca un fallo de página. Y así sucesivamente sigue hacia adelante. Acá en el 4 hay otro fallo de página y se pregunta, tengo la 2, la 5 y la 1. 2, 5 y 1. ¿Cuál es la que más tiempo hace que tengo? La 1. Entonces reemplazo el lugar de la 1 por la 4. Así sucesivamente, bueno, el resultado final del RU es 4 fallos de página. Esto en algunos otros autores, como utiliza Juan, se llama selección de página víctima, ¿sí? ¿A quién reemplazo? ¿Sí? FIFO, ¿sí? Trata, digamos, a las páginas asignadas como un buffer circular. Entonces, como teníamos una gestión de conjuntos residentes de 3 elementos, bueno, lo maneja como una cola FIFO ahí adentro, ¿sí? Entonces va a poner 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1. Entonces la cola FIFO es primero el 2, el 3 y luego el 1. Entonces, si viene un fallo de página 5, bueno, lo va a reemplazar por la 2, que era la primera que había entrado, ¿sí? Y así sucesivamente. Cuando vuelve a solicitar la 2, lo pone, reemplaza la 3, que era donde seguía el FIFO, digamos, ¿no? La siguiente, y así sucesivamente, luego reemplaza el 1 por el 4. Bueno, en definitiva, FIFO termina dando 6 fallos de página, ¿sí? Pero lo que tiene, que no tiene una, es decir, ustedes dirán, uy, qué malo que FIFO, dio 6, dio mucho más que el otro. Bueno, pero cuidado, porque es el más rápido, ¿sí? Cuidado porque es el más rápido y el que menos sobrecarga tiene, ¿sí? Bien, el algoritmo de Clock, también llamado de segunda oportunidad, básicamente trabaja con un bit, digamos que la primera vez que lo arranca con un bit en 1, la primera vez que le pide la página lo pone en 0 y la siguiente vez lo reemplaza. Es decir, también se llama algoritmo de segunda oportunidad, tratado, digamos, en otros autores, ¿sí? Bien, tiene un puntero donde se va siguiendo. Bueno, acá vemos los 3 ejemplos combinados, con lo cual acá podemos graficar los resultados obtenidos. Obviamente el óptimo es el mejor, pero es inimplementable, así que bueno, en definitiva no hay una, una receta para decir, bueno, usted aplica el RU que va a ser la mejor opción en todos los casos, ¿sí? Dependerá, digamos, de, no nos podemos jugar, digamos, por un algoritmo en beneficio de otro, ¿sí? Simplemente tratemos siempre de minimizar los fallos de página. Bien, también se puede utilizar un buffer de páginas, ¿sí? Un buffer de páginas para poder de alguna manera acumular las páginas, digamos, que han sido modificadas, ¿sí? Manejar una lista de páginas modificadas y una lista de páginas no modificadas, ¿no? Porque siempre, como dije, es conveniente reemplazar las páginas no modificadas, porque eso no me implica tener que grabarla en el disco. Cuando ya no tengo posibilidad, bueno, no me va a quedar otra que reemplazar una de esas páginas, pero antes las voy a tener que grabar en disco porque si no voy a perder los cambios, ¿no? Y la próxima vez la voy a tener que cargar con esos cambios previamente guardados, ¿sí? Bien, hay que gestionar también el conjunto residente, es decir, en cuanto al tamaño. Si tengo un tamaño muy pequeño, digamos, la cantidad de fallos de página puede incrementarse. Si tengo un conjunto residente muy grande, digamos, me puede limitar la cantidad de procesos que tengo que pueda tener en memoria. Así que bueno, ahí también hay que mantener un equilibrio, digamos, entre fallos de página y, digamos, y cantidad y grado de multiprogramación que le quiero dar a mi sistema, ¿sí? Yo puedo gestionar también por un conjunto residente fijo, es decir, le doy un número fijo de cantidad de páginas por proceso que puedo gestionar, o puede ser variable en función de la demanda, digamos, que tenga cada proceso, ¿sí? Luego la política de reemplazo podría llegar a ser, bueno, cuando yo tengo que reemplazar una página, digamos, porque ya no puedo ampliar el conjunto residente y necesito y tengo un fallo de página y tengo que traer una nueva página, y las tengo todas ocupadas, bueno, ¿por cuál
¿Cuál reemplazo? Bueno, la política puede ser local o global, es decir, local cuando solamente voy a reemplazar dentro del conjunto residente del propio proceso, es decir, páginas del propio proceso, y global es cuando puedo reemplazar cualquier página de cualquier proceso, ¿sí? Así que bueno, esas son todas las combinaciones que se pueden hacer con el reemplazo de página y con la gestión del conjunto residente, ¿sí? Una política de limpieza, bueno, también cuando digamos, la política de limpieza se denomina porque cuando una página fue modificada en memoria se dice que la página está sucia, ¿no? Eso es lo que se dice, los que tienen activado el bit de modificado son páginas sucias. Entonces, en algún momento yo tengo que hacer algo con esas páginas sucias fueron modificadas. Entonces, bueno, si es una página que ya fue modificada, en algún momento la voy a tener que guardar en el disco. Bueno, la idea es también de ir haciendo una limpieza de página bajo demanda, ¿sí? A medida que cuando una página es seleccionada como página víctima para ser reemplazada y fue modificada, bueno, digo, bueno, listo, en este momento voy y la grabo. Entonces eso sería una limpieza bajo demanda, es decir, estoy grabando la página cuando no me queda otra alternativa más que hacerlo, porque va a ser reemplazada. Entonces antes que la reemplacen, grabo la página modificada y luego la reemplazo. La otra posibilidad es hacer una prelimpieza. Entonces yo digo, bueno, hago un ordenamiento de un conjunto de páginas que están sucias, las grabo todas en el disco y las pongo como limpias en la memoria principal, ¿sí? Entonces, el poder hacer una limpieza, una prelimpieza, digamos, lo que permite es mejorar el rendimiento del disco en cuanto a que yo voy a poder aprovechar, digamos, de poder grabar varios bloques contiguos de la memoria secundaria con esas páginas que están sucias, ¿sí? Esa es una ventaja que puede tener el, la, digamos, el hacer una prelimpieza. El control de carga determina la cantidad de procesos que voy a tener o el grado de multiprogramación que voy a tener. Eso tiene que ver con la cantidad de procesos que van a estar residentes en la memoria principal, ¿sí? Si son pocos procesos, bueno, lo que puede pasar es que en un momento la mayoría de los procesos estén bloqueados y no tenga un suministro, digamos, de procesos ready para que la CPU pueda trabajar, va a estar ociosa, digamos, y no tiene, digamos, no voy a aprovechar todo el rendimiento de la máquina, ¿sí? Y si tengo demasiada cantidad de procesos en memoria, bueno, voy a tener seguramente que gestionar muchísima cantidad de fallos de página y swap, digamos, de procesos, entonces puedo caer en un problema de inanición, ¿sí? Entonces, bueno, siempre hay un punto óptimo, digamos, para el grado de multiprogramación, en cuanto a la utilización de la CPU. Bien, yo puedo optar, digamos, en suspender, digamos, si el sistema operativo decide reducir el grado de multiprogramación, lo que puede hacer es suspender determinados procesos, ¿sí? Es decir, swapearlos a memoria secundaria, porque va a decidir no darle CPU por X cantidad de tiempo a determinados procesos. Entonces voy a decir, bueno, yo voy a suspender determinados procesos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué procesos me conviene suspender? ¿A qué procesos voy a castigar y a qué procesos voy a beneficiar? Entonces puedo decidir por suspender procesos que tienen baja prioridad, por procesos que están generando gran cantidad de fallos de página, ¿sí? Porque no tiene sentido dejarlo, ¿no? Porque aunque lo deje vuelva a fallar. Los últimos procesos activados, ¿sí? Porque generalmente tienen el conjunto residente más pequeño, eh, los procesos que tienen el conjunto, por tamaño de conjunto residente de cada proceso, por los procesos más largos, ¿sí? Porque me permitiría, por ejemplo, si tengo una gran demanda de memoria, me convendría swapear o suspender un proceso largo para poder obtener mayor cantidad de marcos libres, ¿sí? O, o con aquellos procesos que tienen la ventana de ejecución
remanente más grande, es decir, lo que falta todavía más para finalizar su ejecución. Bueno, esto sería todo entonces en cuanto a gestión de memoria. Y bueno, seguramente en las próximas clases lo iremos viendo por partes, digamos, porque es un tema que abarca unos cuantos conceptos. Nos vemos en la próxima, entonces. Muchas gracias.